lo que hicimos la clase pasada, porque yo sé que hay algunos vacíos, pero esto es más a modo de introducción, ¿sí? Como de por qué en herencia ligada al sexo o en genética del sexo, pues es importante conocer todas esas particularidades que ustedes hablaron la clase pasada. Yo voy a ir rápido, porque se supone que para eso ustedes lo hicieron la clase pasada. No voy a entrar en detalles. ¿Listo? Entonces, dicho esto, tomaría así. Voy a botar la batería. Entonces, dicho esto, empezamos hablando de... Hay unas particularidades dentro de los individuos o que hacen a los individuos que se obtienen o se dan por las particularidades sexuales de cada uno. Cuando me refiero a particularidades sexuales de cada uno, me estoy refiriendo al sexo que se le haya asignado de forma natural cromosómicamente. ¿Sí? Lo que pasa es que ustedes vieron en las exposiciones que hay algunos individuos cuya determinación del sexo no es cromosómica, sino que es ambiental, o se da dependiendo de la situación de estrés en la que esté el individuo, o se da por un gen en particular, ¿sí? Van a haber muchas situaciones y esas situaciones van a generar unas características fenotípicas particulares en los individuos. Por eso hay algunas especies, dependiendo de lo que sea ese individuo como tal, va a requerir o que la hembra sea más vistosa, más bonita, o que el macho sea más grande, más corpulento. Van a tener un dimorfismo sexual que obedece a esos genes o a esa identidad cromosómica que están recibiendo, ¿sí? El objetivo, por ejemplo, en los mamíferos es que el macho sea un individuo protector. Por eso el macho, evolutivamente, usted como hembra debería buscar un macho más grande que usted. Solo que su novio mide medio metro menos que usted, pero no pasa nada. Ya evolucionamos tanto que usted dijo lo que sea que... Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en el ecosistema. Me tocó llevar un bolsito. Pero fisiológica y evolutivamente no debería ser así, porque se supone que el macho debe ser protector de la hembra, sus crías y su manada, que sea su familia. Pero esas cosas han cambiado. Hemos evolucionado a otro nivel, ¿cierto? Pero hay otras especies, por ejemplo, como las aves, que son las que tienen el poder. Entonces, la hembra, ¿para qué quiere ser bonita y atractiva? Si ella es la que tiene que escoger, no el macho. Ella es la que tiene el poder. Entonces, en las aves, el macho es más bonito, es más vistoso. Hay un documental muy bonito en Netflix que se llama El planeta Tierra, o Tierra, no sé si no estoy mal. Y hay un capítulo sobre las aves, o como que qué pasa dentro de los bosques secos, de la selva húmeda tropical, y se enfocan en un capítulo en las aves. Y hay machos que tienen que limpiar, o sea, tienen que barrer, trapear, organizar un escenario, bailar, sacar crestos, o sea, y el pobre si llega, limpió, y si llegó otro y bailó primero, baila la hembra, que va a decir, pues que el que limpió fue el que llegó y el otro que se esforzó se queda sin la hembra. Y el macho no está buscando en realidad la hembra. El macho lo que está buscando es perpetuar su especie. Él lo que está buscando es inmortalizarse, porque la mayoría de los animales, pues el objetivo es inmortalizarse. ¿Y qué es inmortalizarse? Pasar su fenotipo a otro individuo. Las individuas que hay aquí presentes que ya son mamás ya están inmortales. Ya son inmortales. Tatiana es inmortal, Lina es inmortal, Paula es inmortal, Diana es inmortal. Yo, la más mortal por el alma. Nadie más, creo que ninguna más tiene hijos. Paula, esos desmayos son María Fernanda no. De resto, todas nos extinguimos. Aleluya. Todas nos vamos a extinguir. Pero ellas sí son inmortales porque sus genes ya están en su descendencia. Ellas sí tienen descendencia. Acuérdense que usted no tiene descendencia, usted tiene ascendencia. Usted tiene parentales, usted tiene papá y mamá, abuelos, tíos, todo. Pero si usted no ha tenido hijos, no tiene descendencia. Los que están en el Paula no cuentan. ¿Listo? Entonces, estas particularidades obedecen a la genética del sexo. Escuchaba que algunos decían que en los humanos no hay dimorfismo sexual. Obvio. Sus órganos reproductivos externos son la clara evidencia de que hay un dimorfismo, ¿sí? No es lo mismo una vagina que un pene, no es lo mismo un macho que no tiene
glándula mamaria a una hembra que sí tiene glándula mamaria, ¿sí? Y la voz, lo que pasa es que hay unas particularidades del entorno, hormonales, en las que pues hay hembras que tienen más barba que un macho. Sí. Pasa, o tienen la voz más gruesa que un hombre, o tienen más fuerza, son más grandes, ¿sí? Pero obedecen a otro tipo de características, pero hay un dimorfismo. Los perros y los gatos tampoco tienen un dimorfismo tan marcado, ¿sí? Pero tienen unos órganos reproductivos que los hacen ser diferentes. Diferentes cuando usted quiere, en las gallinas, por ejemplo, el macho sí es diferente a la hembra, pero si usted quiere mirar a nivel de órganos reproductivos es complejo, porque acuérdense que en las aves comparten la cloaca. Entonces, si usted quiere ver el pene, ya que tiene que exponerlo. No es como en otras especies que sí es marcado fenotípicamente, es diferente. Hay muchas particularidades, pero nuestro interés pues, no son estos personajes, ¿cierto? Sino otras especies. Por ejemplo, en Drosophila la hembra es más grande y es más llamativa, pero en este caso no es porque ella tenga que atraer los machos, sino porque ella tiene que poner los huevos, o sea, ella tiene que incubar sus huevitos, entonces por eso ella es mucho más grande para tener capacidad para albergar sus huevitos de sus larvas, ¿sí? Pero fenotípicamente son diferentes, ¿sí? La forma de la colita es diferente del macho, en la hembra, la disposición de las patas. Hay un dimorfismo sexual que obedece a la diferenciación cromosómica entre hembra y macho. Estos son especiales, haceme un talle, no sé si le queda complejo salir de ahí con tanta cosa. Paula, borrame ese pedacito, por favor. Tiene Sí, que la mano sea la mano. no, por eso. Entonces, los individuos filantropomorfos La mafe. son muy especiales, porque estos individuos, por alteraciones durante las divisiones meióticas, tienen una particularidad y es que tienen características fenotípicas de macho y de hembra. ¿Qué pasa con esos individuos? Que la mitad de sus células, cuando están así tan diferenciadas como el cardinal de la derecha, si ven que tiene la mitad naranja, que corresponde al fenotipo del macho, y la mitad así palidita, como beige, que obedece al fenotipo de la hembra, es porque la mitad de sus células son ZZ y la otra mitad son ZW. Y pilas porque acuérdense que la determinación del sexo en aves se rige por el sistema ZW o ZZ-ZW. Es diferente a la de mamíferos. Por eso cuando usted esté resolviendo en el parcial y le aparezca una pregunta de pollos, no utilice X y Y. Está bonita, Valeria. No utilice X y Y, ¿sí? Sino que debe utilizar ZZ-ZW. Porque yo voy a pasar por ahí diciéndole, pilas que esos son pollos. Y usted persiste con su X y Y. Y yo, son pollos. Y usted persiste. Y luego le digo a todos muchachos, pilas que la pregunta es de pollo. Y empiezan todos a borrar esa carrotacada, esas 3 hojas que tienen de X y Y. ¿Sí? No da, muchachos, no les va a dar. Esas particularidades obedecen a alteraciones durante las divisiones meióticas en las que algunas células se van con carga cromosómica completa de hembra y carga cromosómica completa de macho. Es muy chévere porque esos individuos algunos pueden pisar y otros pueden correr. Acuérdense que en las hembras el lado que se desarrolla es el izquierdo. Si del lado izquierdo es la parte fenotípica externa de la hembra, quiere decir que va a tener órgano reproductivo de hembra y va a poder poner huevos. Lo que no va a tener de pronto bien diferenciado va a ser en algunos casos los órganos sexuales. A veces ese tipo de particularidades en la naturaleza ella misma los bloquea y son individuos infértiles porque hay un pobre desarrollo de esos órganos reproductivos. Del lado de allá le colocó a Sam. Sam era un gallo galla o gallo gallina. Sí, porque ustedes, algunos dicen que el esposo, la esposa del gallo es la galla. Entonces, bueno, la gallina, este Sam, era una particularidad porque cuando su dueño lo colocaba entre las hembras era un macho algo con plateado, preñador, pisador, fecundando huevos. Pero cuando lo cambiaban a correr solo con machos, Sam era una hembra, ponía huevos y le fecundaban los huevos. Era un individuo ginandromorfo. ¿Sí? En ese individuo
fue que cuando lo donaron a la ciencia, descubrieron que sus células tenían tanto particularidades de hembra como de macho. Gina, que es de hembra, y andro, que es de macho. O sea, ginandro o forma de macho y hembra. Eso es lo que le está diciendo la palabra ginandromorfo. Profe, ¿y por qué se pudo dar eso? ¿Cómo ves? ¿Por qué se pudo dar eso? Por alteraciones durante las divisiones meióticas. Acuérdense que durante la segunda división meiótica, ¿cierto? Los cromosomas se tienen que separar y quedar con carga como haploide, la mitad de la carga. Pues eso puede ser un individuo que no se parte a la mitad, sino que se fue completa la pareja. Sí, entonces algunas células se fueron con la pareja completa sexual y otras de macho y otras con la pareja completa de hembra. Cuando es así, tan a la mitad es porque la mitad de las células, esa mitad corresponde a hembra y la otra mitad a macho, pero hay individuos que lo tienen mezclado. Esas son quimeras. Sí, es otro individuo completamente diferente, porque no están diferenciados, no se sabe si es hembra o macho porque está mezclado. Entonces son células más repartidas en el organismo. Ginandromorfos son perfectos en la naturaleza, hay varios, ¿sí? En los humanos se ha confundido con individuos hermafroditas, aunque el término hermafrodita ya no se utiliza, individuos intersexo. Ese término hermafrodita ya pues, a nivel científico está mandado a recuerdo. Son individuos intersexo. ¿Sí? Lo que pasa es que ocurrió mucho en la comunidad LGTBI, ¿sí? Porque acuérdense que ya hay muchas formas de mencionar, yo no soy experta en el tema, si me equivoco me corrigen, pero una cosa es la identidad de género, otra cosa es cómo me veo, cómo me siento, cómo, qué biológico, bueno, hay muchas particularidades en torno a la diferenciación sexual, pero lo único certero que usted tiene es que cromosómicamente usted es una cosa y eso no va a cambiar. Sí, lo que pasa es que pueden haber alteraciones con esas particularidades cromosómicas y usted puede ser un individuo XY o 46XY, pero resulta que sus gónadas son de hembra o no están tan bien diferenciadas y fenotípicamente parecen de una hembra y resulta que cuando se llega a la etapa de la adolescencia usted lucha porque usted quiere sacarse puchecas a las manos. Si usted es hembra y ya todas empezaron a tener puchecas, usted lo que añora es tener puchecas, entonces usted dice, ¿por qué no tengo? Y entonces su mamá la lleva al médico porque sí, no le viene el periodo, no tiene puchecas. Bueno, tantas cosas que pasan, entonces la llevan al médico y le hacen una ecografía y le dicen, es que usted tiene un testículo acá arriba. Yo. Usted tiene testículos por acá y resulta que cuando le hacen todo el cariotipo, es que usted a nivel cromosómico es un macho. Pero fenotípicamente es una Entonces alguien decía que afinidades con el mismo sexo pueden obedecer a patrones genéticos o citogenéticos. En palabras más precisas, puede que yo sea homosexual, pero tenga una particularidad genética para ser homosexual o me atraiga una persona del mismo sexo, puede haberlo. Claro, porque si usted es un individuo XY, biológicamente usted está diseñado para ser ¿qué? Macho, y que le atraigan las hembras, y usted crece siendo una niña que le atraen las hembras, ya no hay tanta particularidad con las familias donde los chicos pues les gusta el mismo sexo, porque ya eso es muy normal, ¿sí? No es como en otras épocas que era un tabú y era un problema. Pero imagínense usted la lucha interna de, uy, me gusta, soy niña, me gustan las niñas, y usted peleando con eso, cuando le hagan todas sus pruebas, y es que no soy de macho. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Entonces, miren esas particularidades. Por eso cuando en las chinitas, bueno, nunca, no, en el programa de veterinaria no hay muchas niñas en embarazo, no las hay, pero hubo una vez una, y entonces ella me decía, profe, es que yo ya quiero saber el sexo, yo ya quiero, y yo, bueno, es una prueba cromosómica. Porque es que usted cuando espera la ecografía, usted fenotípicamente puede ver una cosa, pero cromosómicamente puede estar pasando otra. Entonces hágase un bandeo cromosómico, la chinita tiene plata, entonces hágase un bandeo cromosómico y ay sí, es una vieja, pero ella quedó macho. Pero bueno, le salió una. Entonces, pero porque una cosa puede ser lo fenotípico y otra cosa puede ser lo que está pasando a nivel cromosómico. Lo que pasa es que los que hablaron de determinación del sexo se acuerdan que hay una dirección primaria y una secundaria. La primaria es que hay en mis cromosomas, así soy XX, soy XY, o soy ZZ, o soy ZW.
Pero la determinación secundaria ya está dada por qué van a codificar esos cromosomas. Acuérdense que si yo soy un macho, si yo soy XY, voy a tener un gen que se llama SRY. Y ese gen SRY inhibe la hormona antimuleriana, produce la hormona antimuleriana, estimula. Y la hormona antimuleriana va a bloquear los conductos de Leydig y eso va a dar origen a testículos, pene, toda la diferenciación gonadal de un macho. Pero si no hay quien cancele esa hormona, pues esa hormona lo que va a hacer es que va a estimular la contraria, va a estimular los conductos de Leydig, como no tengo SRY, estimula los conductos de Leydig y ahora soy una hembra. Sí, es una diferenciación secundaria. Ahora, yo puedo tener toda esa maquinaria, pero tengo una enfermedad a nivel de las glándulas suprarrenales, un tumor, y eso va a dificultar la producción de testosterona. Usted puede ser cromosómicamente un macho, pero si las células no entienden de esa testosterona, no hay esa testosterona, no hay diferenciación, usted se cría como una hembra. Porque a nivel del desarrollo embrionario hay una fase del desarrollo embrionario en la que todas las especies somos hembras. Todos somos hembras. Si la célula no entiende, ¿qué es lo que está codificado? Ser una hembra. Feminiza el individuo porque si es intolerante a la testosterona se llama un síndrome de feminización o de insensibilización a los andrógenos. O sea, la célula no entiende de testosterona, hembra. Pero su cariotipo es de un macho. Es bastante interesante. Pues para la determinación del sexo hay muchos sistemas, hay individuos, ya los hablamos, desde XY, ZW, donde en el caso de los mamíferos quien determina el sexo es el macho, ¿sí? Ese es el aporte, es el macho, y quien determina el sexo en las aves es la hembra, porque es el sexo heterogamético. No confundan heterogamético con heterocigoto, porque son dos cosas diferentes. Heterogamético es el individuo que tiene los dos cromosomas diferentes. En el caso de las aves, la hembra tiene ZW, tiene Z y tiene W. En el caso de los mamíferos, XY, tiene un cromosoma X diferente a un cromosoma Y. Por eso es heterogamético. Hetero, diferente. Gameto, células sexuales. Heterocigoto obedece a genes. Ahí estamos hablando de genes. ¿Listo? Y eso pues puede que en algunos casos no tenga nada que ver con el sexo, que es lo que habíamos visto hasta el momento. Particularidades autosómicas que no tienen relación con el sexo. En adelante todo lo que veamos o va a estar ligado, o va a estar limitado, o va a estar influido por el sexo. Entonces, el spoiler delimitado, que se acuerda que yo le dije que ahí no hacíamos ejercicios, es muy sencillo. Una cosa es que yo esté ligado a ser X o a ser Y. Otra cosa es que yo esté influido, es decir, que depende si soy macho o hembra, así se va a comportar en una particularidad. Por ejemplo, la calvicie. ¿Hay más machos calvos que hembras calvas o hay más calvas que calvos? Suena que suena calvas, suena horrible. Calvos uno es, bueno, calvas uno es como, pero pues son calvos. Pues, ¿qué le hacen? Suena feo, pero o sea, miren que si yo le digo a un macho calvo, uno es como David. así, calvo. Pero calvo, uno es como mucho bendito. Calva es complejo, ¿no? Pero es la particularidad. Calvicie. Aquí hay un poco de La calvicie es una condición dominante. Les voy a colocarlo aquí. Si usted es homocigota, bueno, antes de eso, en los genes influidos por el sexo son genes autosómicos que se comportan dependiendo de si yo soy macho o si soy hembra. ¿Sí? Porque en los genes ligados sí hay patologías o caracteres o fenotipos ligados al cromosoma X o al cromosoma Y. Y algunos más afectados van a ser o los machos o van a ser las hembras dependiendo. Pero en los genes influidos, pues es un gen autosómico que se va a comportar o va a influir qué sexo tengo. Si soy macho, si soy hembra. ¿La calvicie le puede dar a los dos? Yes. ¿Sí? Si es homocigoto, la fuerza que el carácter es dominante. Si es homocigoto, calva. Homocigoto el macho, calvo.
Heterocigoto. Pues si el dominante es calvo recesivo, ¿qué será? Pelo. Peludo. Pelo. Peluda. Pelo. Pero en el macho, por tener una carga más alta de testosterona, pues esto es calvo, y sigue un comportamiento normal. Pues ¿qué esperaría que este sea individuo sea como? Calvo portador del anhelo para el pelo. Pero las hembras, como no tenemos tanta carga de testosterona, este se comporta como recesivo. O sea que yo soy dominante, debería ser calva, pero como no tengo tanta testosterona, miren que está influido por el sexo. Por eso hay más calvos. Los machos en este caso son los más afectados. Porque el heterocigoto se comporta como un recesivo. ¿Y cuál es mi condición? Tener pelo. Pero yo puedo tener hijos calvos. Obvio. Ya está viejo. Obvio. No, tu papá. Sí, tengo más chance. ¿Listo? En los caracteres limitados por el sexo, voy a hacerles una pregunta random. Dominante. Un toro puede ser un productor de leche, de mucha leche. Un toro puede ser productor de mucha leche. Gabriela, ¿qué opina? No sabe la respuesta. No sé. Isabela, ¿qué piensa? Sí, tiene mucho ¿De leche que de leche materna. Sí, igual. Materna. ¿Pero por qué? Pero profe, pero de leche o Ve leche. porque ve lo que pasa en la encuesta. De leche lactosa, leche de tomate, espermatozoide, leche no. Se le diría Entonces escuché a Angeli, no es porque sí. Es porque el macho tiene los genes para ser un alto productor de leche. Pero él tiene glándula mamaria. No. ¿Me limito a qué? Al sexo. Yo puedo entregarle la genética, pero ¿a quién? A mis hijas. ¿Y mis hijas sí tienen glándula mamaria? Sí. Recibieron su genética de dos individuos altamente productores de leche. Entonces, ¿sí entiende por qué se limita el sexo? Yo tengo los genes, pero necesito la maquinaria. Pues es que si ya es intersexo va a haber un desbalance hormonal. Entonces, bueno, puede ser que su genética de leche no tenga nada que ver con ese intersexo. Pero es muy probable que si ese toro es intersexo, sea estéril. Entonces usted perdió la plata. Si usted fue el veterinario que recomendó comprar ese toro, porque usted dijo, yo le hice todas las evaluaciones citogenéticas y ese toro es el puta. Y luego van a hacer el conteo espermático porque usted no se le ocurrió hacer un conteo espermático. Y resulta que ese espermatozoide hay 3 en 1000 ml. O no encuentra, o no se mueve. Tiene un poco, pero no se mueve. Y si un espermatozoide no se mueve, ¿para qué sirve? Para nada. Y usted miércoles se me olvidó el pequeño detalle de hacerle un conteo espermático. No. Y el dueño le va a decir, no tengo la cabeza. Porque no puedo, pero ¿cuánta plata perdió? Porque ese toro, ¿para qué sirve? Para carne. Porque ¿qué vaca le va a preñar? A no ser que usted los pocos espermatozoides pinchos que salgan, pues haga ilusiones y bueno, tiene que hacer un poco de cosas para ver si logra preñar alguna vaca. Es complejo, ¿sí? Entonces, se limita. Todos y todes tenemos los genes para criptorquidia. Todos saben que es un individuo criptorquidia. No. ¿Qué? Sí, no le descendió un testículo. Se quedan en la cavidad abdominal, o los dos o uno. Ah, ya. ¿Y usted puede tener criptorquidia? Sí. ¿Sí? ¿Dónde tiene los testículos? Pues me uno. Pues que voy a ver yo que los tenga ahí escondidos. Si todo está normal, tiene sentido, pero si todo está normal, No. ¿usted menstrua? No debería tener Una machorra. Si uno de los testículos funciona bien y tiene buen contacto, sí, claro. Pero ese no es el punto. El punto es que Sofía puede tener criptorquidia. No, porque no tiene testículos. ¿Sí? ¿A dónde va a expresar la criptorquidia? Me los tragué, ¿no? No los tiene. No,
sus hijos sí pueden tener criptorquidia. Si usted le transmite esa genética, sus hijos sí van a poder tener criptorquidia. ¿Listo? Ay, qué miedo. Entonces, volviendo, pero miren que esto es toda la clase que hay ahí, ¿sí? De lo que estamos hablando, para que no se... Hay individuos cuya determinación se da con genes, ¿sí? Hay una planta que se llama pepinillo del diablo, y el pepinillo tiene un gen, no tiene órgano reproductivo, tiene un gen, y ese gen es el que va a determinar, es un gen de alelos múltiples que va a determinar si son machos, si son hembras o si son hermafroditas, esas plantas, ¿sí? Entonces, hay más machos que hembras porque la condición de haber machos es dominante. En el orden de dominancia, pues está primero ser macho que ser hembra, ¿ya? Entonces tiene esa particularidad, luego están otras especies como los himenópteros o individuos jerárquicos donde la determinación se da por haplodiploidía, ¿sí? Si la colmena, poniendo el ejemplo de las abejas, que es el más común, si la colmena requiere hembras obreras, pues en ese caso la hembra se une con un zángano, el zángano fecunda los huevos y entonces tengo individuos diploides, todos que hembras, en este caso. Pero si la colmena lo que requiere son zánganos, es decir machos, pues la reina simplemente pone los huevos, esos huevos nadie los fecunda, son huevos haploides con la mitad de la carga cromosómica y todos serán machos. Lo que pasa es que la reina es jodida, la reina es tremenda, porque la reina tiene espermateca. Y si no hay machos, ella almacena semen. O almacena, no sé si en las abejas se llama semen, no sé, lo desconozco completamente, pero supongamos que se llama semen. Supongamos porque no lo sé. Si se llama mentira, pues si se llama espermateca. Pongámosle mentira. Entonces ella almacena, si no hay machos en la colmena, pues ella autofecunda sus huevos y salen zánganos, pues salen machos, ¿sí? Entonces es bastante interesante. La única que puede hacer eso es la reina, porque es la única que han alimentado y se alimenta con jalea real. Y esa jalea real tiene nutrientes especiales que hacen que ella sea una abeja reina. ¿Sí? Entonces ella es jodida, en la naturaleza las abejas son bastante interesantes. Así un dato random, para cuando usted vaya al supermercado y ahí en el mercado y usted ve jalea real a 5.000 y uno. No. ¿Usted sabe cuántas abejas tienen que morir para que usted tenga jalea real ahí? ¿O cuántos más de no morir? ¿Cuántas cuántas obreras tienen que trabajar? Las nodrizas, porque esas son las nodrizas, para producir, porque ellos lo producen como de lo que comen ellas, elaboran esa jalea real para que la reina lo coma. Entonces, ¿cuántas obreras hay para que un tarro de esos cueste 5.000? O una miel de 10.000. Por eso cuando usted ve en los mercados orgánicos una miel de 30.000, ¿qué va a comprar eso? Acá estás comprando es agua con azúcar, exacto. El tema de la miel es bastante, pero eso es cultura real, cuando tenga que hablar con su amor, pues ay, mira, no compres eso. ¿Qué? Bueno, no sé, es interesante. Si a usted no le gusta hablar con gente interesante que le enseñe cosas, pues es muy aburrido. Pero bueno, están chiquitos, está chiquito, adolescente. Infórmate. Cuando está más lejos, le interesa el random, miren, dato random. Sabía, entonces, espera, voy a decir entonces, ya les expliqué lo del sexo homogamético. Sexo homogamético, heterogamético, ya lo vimos, pero eso va a depender pues del sistema de determinación de la especie a la que me esté refiriendo. ¿Cuáles son los que? Luis, estaba tirándole dato random a Estefany es amiga. Entonces, pues las especies que más nos interesan, de las que más hablamos, serán el sistema de determinación ZW o ZZW y XXXY, ¿sí? Porque es de las especies de nuestro interés. Hay una situación, una particularidad, y es que ustedes recuerdan que durante la meiosis, pues los cromosomas se unen con su parejita, ¿sí? Ellos deben ir emparejados, pero X y Y tienen una diferencia.
demuestre que X es diferente de Y. Pues cuando hay la recombinación de esos gametos, X y Y tienen una porción homóloga para poder entrecruzarse. ¿Sí? Y esa porción homóloga pues es exactamente igual tanto en X como en Y. ¿Ya? Esto es bastante relevante porque pues X tiene más información de genes. Sí, hay cerca, hasta ayer que preparé la clase, en el X hay de 900 a 1400 genes, hasta hace algunos años yo tenía 70 y ahora tiene 55. Y cada vez se está perdiendo más. No es que, aquí hay dos situaciones, y es que las hembras son más complejas que los machos completamente. Sí, no porque usted haga show y lo que sea que usted haga, no, sino que la maternidad y la lactancia hacen que las hembras sean más complejas. Las hormonas hacen que las hembras sean más complejas. Las mitocondrias hacen que sean más complejas. Miren que son muchos genes relacionados con el metabolismo celular, lactancia y maternidad. Los machos pues ni paren, ni tienen mitocondrias, ni dan de lactar, ¿sí? No hacen un culo. Pero no es que ellos son más básicos. Inservibles. Son básicos. Y no es que se estén evolucionando, es que son más eficientes. Con menos pues resuelve lo que hacen. Por eso están perdiendo algunos genes. ¿Sí? Lo que pasa es que era lo que yo les decía, a no ser que un macho tenga mitocondrias, pues evolucionaron al nivel de que ese macho pues, se hace indispensable en la naturaleza, o si siguen perdiendo genes y en algún momento las hembras por estrés hacen partenogénesis, pues los machos son un objeto de placer. Porque no van a servir para nada más en la naturaleza. Pero no es tan sencillo, ¿sí? No, para que esos seres desaparezcan, pues no les va a tocar a ustedes. Eso no es tan sencillo, pero miren la complejidad y por eso esto ya lo hablamos. Esto no. Pero ahorita van a ver que hay más patologías, que hay más fenotipos, que hay más particularidades relacionadas con el cromosoma X que con el cromosoma Y, pues porque X tiene más genes que Y. ¿Sí? Entonces, si hay una patología o un carácter ligado a Y, ¿a quién va a afectar? Al macho, al que tiene la Y. No me diga que a X y a Y porque estamos jodidos. Si es ligado a Y, ¿quién tiene la Y? Solo los machos tienen Y, o sea que la particularidad solo le va a dar a los machos. Diferente de las patologías ligadas a X, que me pueden afectar tanto hembras como machos, pero eso depende. ¿Sí? Si es dominante o si es recesiva la condición. Esas particularidades del sexo no solamente sirven para definir el sexo como tal, sino sirven como una ruta de identificación. ¿Sí? En sexaje forense, los machos tienen más proteína que se llama amilogenina, que se encuentra en la placa de los dientes, en la placa dental, tienen más de esa proteína porque está en X y está en Y. O sea que yo puedo identificar un macho si no se quedó completamente reconocible, no sé eso qué es, eso ahí está como cuando a don Ramón lo queda pegado así como a la, ¿han visto? Que queda así como una laminita, como una sticker. Está diciendo muy exagerada, pero haga cuenta que pasó y quedó destruido y horrible, no se ve nada, no se puede identificar. Con la placa de los dientes se puede saber si al menos ese sujeto era un macho o era una hembra. Eso que ustedes ven ahí es una placa de electroforesis, o es la foto de un gen de electroforesis, que es lo que ustedes van a hacer en la próxima práctica con las muestras que ustedes tienen guardadas. En ese gen de electroforesis, pues usted tiene un marcador muy claro. Ustedes, si extrajeron bien ADN, deberían observar unas bandas. Lo que pasa es que ¿cuántas veces han hecho gen de electroforesis? Nunca. ¿Ya no tampoco ha hecho? Nunca he hecho gen de electroforesis. O sea que es muy probable que o no le salga nada o le salgan muchas cosas. Sí, pero la esencia y lo importante es que usted vea cómo funciona. Aparte porque ustedes cargan el gel. Es decir, ustedes en cada cosito y ustedes ahorita, uy, claro, el gel de su vida. Cuando lleguen al laboratorio se van a dar cuenta que el gel es de tamaño. Y los pocitos son así. Y usted tiene que cargarlo ahí, y si lo echa afuera, pues llore. Ahí sí no es positivo. Ahí sí es negativo. Es muy negativo
Porque no canta la muestra donde es y no va a correr a través del gel. Entonces usted dice, ay, no vio nada. Cuando usted no ve nada, pues es porque le quedó mal cargada la muestra. Pero yo no hago nada, yo solo le cargo el marcador. Es que lo mínimo es que le cargue el marcador, porque algo debe verse, ¿sí? Pero a veces ustedes pichurretean tanto el gel que ni el marcador sale, pero es experimentación, no tiene nada de malo. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo del gel. El primer carril es el marcador, es como el control. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto pesa un gel, pues el marcador tiene varios tamaños moleculares. Entonces la banda se va a alinear con uno de esos tamaños. ¿Sí? Miren, tiene SRY, o hay otros genes que los que hablaron de SRY o buscaron, hay otros genes como SOX, que también hace parte de ese grupo de genes que hacen que usted sea un macho alfa lomo plateado. ¿Sí? Pero si usted sale positivo para SRY, pues es un macho. Que eso es lo que hacen las hembras cuando quieren hacer la determinación secundaria, que yo pago, yo tengo plata, yo quiero saber si va a tener un macho o una hembra. El resultado que usted le entrega no es ese, porque usted, no todo el mundo va a leer un gen de electroforesis, pero a usted le dicen ese SRY positivo, quiere decir que tu va a tener un macho, o eres SRY negativo, quiere decir que eres una hembra, o vas a tener una hembra. Esta es otra forma, ¿sí? Si tiene, ahí lo que están es midiendo X y Y. Si tiene dos bandas, pues es el macho, porque es X y Y. Si tiene una sola banda, porque X y X como son similares, pues se forman en una sola banda. Entonces en el carril 2 tengo una hembra y en el carril 1 tengo un macho. Tiene la banda de X y miren que le está diciendo, no sé, X pesa tantos pares de vasos, no alcanza a ver 600. Profe, ¿y el 3 qué? El 3 es el marcador. El marcador tiene diferentes tamaños, entonces más la primera banda pesa 1000 pares de bases, la segunda 700, la otra 300 pares de bases, entonces donde se alineen mis bandas, yo sé que eso pesa 600 pares de bases y yo sé que X pesa 600 pares de bases. Pero no es tan sencillo porque X yo creo que pesa más. Pero es un ejemplo. Aquí está lo que hablábamos de los individuos intersexo, ¿sí? Son individuos cuyo cariotipo es normal, pero a nivel gonadal hay otra particularidad. No es que, porque usted ahorita hay muchos integrantes, no voy a generalizar, pero hay algunas particularidades donde les preguntan a individuos de la comunidad LGTB, es que yo soy intersexo, porque ni yo ni para allá, ni para acá, ni nada. Pero médicamente, ¿qué eres? No sé. No, un individuo intersexo es porque médicamente ya se sabe que tiene un cariotipo normal, si es un macho XY, pero fenotípicamente tiene particularidades de hembra, o tiene sensibilización a los andrógenos y no responde a testosterona, sino que circula más estrógenos. Entonces tiene una feminización, ¿sí? O síndrome de feminización testicular. Pero no es porque yo soy intersexo porque ni esto ni lo otro, no, es porque hay una condición netamente médica. Esta es una particularidad, este síndrome de Morris es una particularidad ligada al cromosoma X, ¿sí? Es transmitida por las hembras, pero es más padecido por los machos. ¿Cómo funciona eso? Ese síndrome de Morris, ¿qué quiere decir? Resulta que dice que es una condición recesiva, ¿cierto? Entonces, yo siempre les voy a sacar aquí. Haga esto. O sea, que Morris, coloquemos esto. Quiere decir que este individuo es normal, ¿cierto? Esta individua es portadora, pero sana, normal. Esta individua es como afectada, tiene síndrome de Morris. Este macho o está bien o está mal. Por eso en los genes ligados al sexo no existen los machos portadores. O en las patologías ligadas a X o ligadas a Y. No existen los machos portadores. Porque el macho solo tiene una X y solo tiene una Y. Mire que para poder ser portador tengo que tener el juego cromosómico homogamético. Debo tener las dos cosas. Pero no las tengo. Y las patologías o las situaciones o son ligadas a X o son ligadas a Y. Por eso el macho o tiene o no tiene. O está sano o está enfermo. O presenta o no presenta la condición. Pero no hay individuos portadores.
Por eso cuando ustedes resuelven los ejercicios ligados al sexo y hablan de portadores, yo, mal. ¿Por qué no hay portadores? El influido ilimitado, sí, porque son genes autosómicos que están o influenciados por el sexo o están limitados por el sexo, pero son genes autosómicos. Las patologías o las situaciones ligadas a X es porque obedecen a los cromosomas sexuales, a genes que están ubicados en el juego cromosómico sexual, no fuera de ellos. Parece que usted tiene, si usted es un humano, tiene 23 pares de cromosomas, 22 obedecen a sus genes o a sus cromosomas autosómicos y tiene un par que es el par sexual. Por eso en total tiene 44 autosómicos y un par sexual, que le completan los 46 cromosomas en total. Y así la mayoría de las especies, porque acuérdense que los cromosomas van en parejas. Entonces no hay, entonces dice que voy a probar situaciones. Hembra sana, pero portadora, con un macho sano. Por eso yo les decía, antes como eran todas situaciones autosómicas, a mí no me interesaba el sexo, porque eso puede afectar tanto a machos como a hembras. Pero aquí sí tengo que usar los cromosomas sexuales, porque me va a pasar que dependiendo de lo que yo tenga, pues así va a ser la condición. Esto es una hembra sana, macho sano, hembra sana, portadora, pero macho afectado. Por eso dice, las hembras le pueden heredar la condición siendo sanas, pero quienes van a ser más afectados son los machos. Ahora, esta situación. ¿Qué pasa aquí? Este individuo va a ser como heterocigota, macho igual. Aquí sí voy a tener una hembra, síndrome de Morris, y aquí voy a tener un macho. ¿Quién sigue siendo más afectado? El macho, ¿sí? Si esta hembra fuera Morris, pero este macho fuera sano, sigue siendo heterocigota, pero este macho que baila, tiene síndrome de Morris. Aquí sigue siendo heterocigota y aquí tiene síndrome de Morris. ¿Quiénes siguen siendo los más afectados? Tristemente, en las patologías ligadas al sexo, los más afectados son los machos. Por eso usted encuentra que hay más hemofílicos, que hay más daltónicos, que hay más individuos propensos a la ceguera, siendo hombres o siendo machos en la naturaleza que en las aves. En esta particularidad, pues se desarrollan, estos son machos, pero se desarrollan como hembras, aunque bueno, sí tienen una cantidad de situaciones infértiles. Sí, esto pues es lo que les acabo de explicar. Esto pues esta es una gallina polar. Mira así. Mira, se cortó el pelo así. Una gallina polar. Divino. Esto es lo mismo, solo que pues aquí va a cambiar, ¿sí? Las hembras son las heterogaméticas y el macho es el homogamético, ¿sí? Pero en este caso, pues ¿quiénes van a ser más afectadas? Las hembras, exacto, las hembras que los machos. Estos son ejemplos, ¿sí? Aquí hay otro, esta es otra electroforesis, otro gel, pero en este caso es con aves, ¿sí? Entonces en este caso, pues dos bandas va a ser una hembra, una sola banda va a ser el macho. Esto ya lo hablamos, que es el sistema de terminación por haplodiploidía. Estos son individuos también haplodiploides. Estos son las hormigas, también tienen el mismo sistema de terminación. Hay un ratoncito, este ratoncito del campo también es así, es haplodiploide. No con la misma particularidad de las abejas, pero sí las hembras versus los machos tienen una carga cromosómica diferente, ¿sí? Aquí la hembra es X0 y el macho sí es XY. Hay otros insectos que no son XY, sino que son ZZ0, pero funciona muy similar. El ambiente también. El ambiente también determina cómo se puede comportar el sexo. ¿Sí? Ustedes algunos hicieron o explicaron, por ejemplo, lo que pasa con las tortugas o con algunos moluscos, camarones, que dependiendo de la temperatura del agua o de la temperatura
temperatura externa, pues o van a haber más machos o van a haber más hembras. Lo que pasa es que esas especies están bastante afectadas por el cambio climático. Porque antes se sabía con certeza o con una alta probabilidad de cuándo empezaba el verano, cuándo el invierno, los países estacionarios, ¿no? Porque ustedes aquí hablan de invierno y verano, pero eso aquí no existe. Nosotros ya somos un país tropical y el trópico no tiene estaciones, tiene temporadas de sequía o temporadas secas o temporadas de lluvia. Entonces, para que no pase pena ni hablando de invierno. Yo lo escucho. Estamos en invierno. No saben ni dónde viven, sí. Viven en el trópico. Pero ya saben, miren, alto rato. Los afecta porque ya por el cambio climático a veces cuando debería llover o cuando debería ser invierno sigue siendo época seca, entonces se afecta la reproducción de esos individuos. Si se requerían más machos y nada que baja la temperatura o que sube la temperatura dependiendo del caso, pues siguen reproduciendo, siguen saliendo hembras. Y necesita hembras la población, no, necesita machos. Entonces es complejo, ¿sí? Esto pasa en reptiles, la partenogénesis, pues que ya lo habíamos hablado, cuando una hembra por situaciones estresantes, ¿sí? O porque hay ausencia de machos en la población o características particulares en el ecosistema, pues lo que hace es que ese óvulo sufre unos cambios químicos que son los mismos cambios que ocurren cuando un óvulo es fecundado. Entonces esos cambios químicos conllevan a que ese individuo se desarrolle embrionariamente y en algunos casos, si es el sistema XXY, ese individuo, o esa cría va a ser exactamente igual a la madre, pero va a ser un individuo haploide completamente una copia de la madre, pero si es un reptil, pues ZZW, un individuo ZZW, pues la hembra es ZW, o sea que ahí podría haber casos donde haya machos, o casos donde esa cría puede ser también una hembra. Otras especies particulares son los individuos que se pueden reversar, los individuos que se pueden cambiar de sexo, ¿sí? Las tilapias en su fase, yo no me acuerdo cómo se llama el primer estadio, pero pongámosle, pero no recuerdo, ese no es el nombre particular, eso tiene otro nombre. Ese primer estadio no tiene una diferenciación sexual. El efecto hormonal puede hacer que esos individuos cambien. Si su negocio es producir tilapia, ¿a usted qué le interesa? ¿Machos o hembras? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Las hembras o los machos? ¿Qué? ¿Qué se reproduce más? Siempre hay la misma probabilidad de tener machos y hembras en cualquier especie. De mamíferos. Por la cría. Por lo que es la que... ¿Por el qué? ¿Qué piensa Valeria? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Más machos o más hembras? No. Resulta que en las tilapias el dimorfismo sexual es marcado y los machos crecen más, ¿sí? Entonces, si su negocio es un lago de pesca, ¿donde usted qué le venden en un lago de pesca? Pescado. Sí, pescado. Pero cuando usted lleva el balde de lo que pescó, ¿qué hace? El peso. Lo pesa, ¿cierto? ¿Y usted qué? 200 el pescado. Ya no, ya devuélvalo. No, el negocio es tener pescados robustos para que cuando usted se emociona, estoy pescando y llegue con el balde, pues eso pese bastante y pague usted más en el lago de pesca. El negocio es que se vaya a hacer pesca. No, el negocio es el peso. ¿Me interesan las hembras? No me interesan las hembras porque son más pequeñas y porque las hembras cuando sueltan los huevos y el macho los fecunda, ellas se los tragan y los incuban en la boca. Mientras ella tiene los huevos en la boca, ella no come. Ella es una excelente madre. Ella no come, entonces pierde peso. ¿Usted le interesa eso? No le interesa. Usted sí quiere tener un pie de cría, pero ese no es su objetivo, ese no es su negocio. Caso contrario, el papá mamá de Nemo. ¿Todos vieron Nemo? Y que la mamá de Nemo se murió y es súper triste. La mamá de Nemo no se murió. Los peces payasos, la hembra pone los huevos, el macho los fecunda y dice adiós. Yo no tengo nada que ver aquí. Y se va.
dependiendo de las circunstancias, si hay pocas hembras, las hembras se pueden volver machos, y si hay pocas hembras, los machos se pueden volver hembras. Entonces, en realidad, Oh my god. papá. Mía, papá. ¿Qué pasa con el caso de los machos? Ya le voy a explicar, ya le voy a explicar. Entonces ellos se pueden revertir el sexo, ¿sí? Cromosómicamente sigue siendo un macho, pero fenotípicamente ahora es una hembra, y es lo que el ecosistema requiere. Especial, sí, por eso el papá era muy tan especial, tan protector, tan cuidadoso. ¿Usted cuándo ha visto un papá así? En la naturaleza los papás no son así. Mi papá chico. No, porque quien tiene el instinto maternal es la madre, ¿sí? Dice Laura, ¿qué pasa con los caballitos de mar? Con los caballitos de mar no hay ningún problema. La hembra es hembra y el macho es macho. Lo que pasa es que la bolsa gestacional la tiene el macho. Es la hembra suelta, ellos hacen una danza, bueno, eso es todo. Si usted no ha visto videos, la reproducción de los caballitos de mar es bonita, porque ellos hacen una danza, pues, previa, y todo el rollo. Cuando la hembra dice, sí, este es el que mejor baila, con este es, entonces ella suelta los huevos, el macho suelta el esperma, se fecundan los huevos, pero quien tiene la bolsa gestacional es el macho. Entonces es como si yo fuera una incubadora. Como una incubadora, o un cangurí, como un canguro. Esos huevos tienen que pelear primero, miren todo el desafío. Pelear. O sea, tienen un desafío y es que Darla toda. Tienen que darla toda. tienen que llegar, atraídos por hormonas, por una química, a llegar a la bolsa. O sea que ahí se pierden, por eso no se crían tantos caballitos de mar. Primero porque tienen que entrar en la bolsa. Y luego cuando entran en la bolsa, esa bolsa es fácil entrar, pero no es fácil salir. Entonces los caballitos de mar se tienen que golpear contra los corales para sacar, hacer presión y sacar. El macho muere en ese ejercicio y muchos huevos son golpeados, no salen tantos caballitos de mar, no se crían tantos. Pero es normal, no es que él sea una hembra macho, ¿no? Es que él tiene esa bolsa estacional. Daniela tiene resto de afán. Profe, una vez más la hembra sirve más que el macho. ¿Cómo ves? Que una vez más la hembra tiene más beneficios que el macho. Pues no se muere. En este aspecto los caballitos, obvio, no se muere. Ahí está Pero la en el realidad. caso de los beta no, porque la hembra es saboreada. Es que depende de la especie, sí, depende de la especie. Hay unos porteos en los gatos. Bueno, sí. ¿Ya han visto cómo termina el gato después de que termina la Ay, qué cópula? pecado. Primero él la zarandean para poder atraparlo. Y luego ella lo casca. Es bastante Y termina agresivo. mamadito. A los pélidos. En la familia de los pélidos, el apareamiento es agresivo. Debe usted estudiar hasta todos los cruzamientos Ay, no me tocaba. hasta aquí. Ay, Dios mío. Y probar esto. Probar, ¿cómo así? Sí, o sea, todos estos enunciados, para que usted los Mira, mi entienda amigo. y probarlos. Pues cruzar Mira, lo mi que le amigo. están diciendo ahí. Eso iba a decir. X frágil es una patología dominante ligada, como se la graban el último spoiler. Es una patología dominante ligada a X, donde los X frágiles son individuos que pierden una parte muy importante del cromosoma. Esto genera, de la forma más académica posible y sutil, ¿sí? Sutil, esto genera un coeficiente intelectual más bajo de lo normal, es decir, que hay un retraso mental genético. Yo. Por eso cuando yo le digo que es patológico, le estoy dando el spoiler de lo que le estoy diciendo. Eso que no es X frágil, pero es. Son formas sutiles de decir que usted tiene una situación patológica. Por más de que estos individuos Yo perdí el parcial porque soy X frágil. reciban acompañamiento, terapia, de todo, es una condición genética. ¿Tiene cura? No tengo cura. No tiene cura, son X frágiles. ¿Listo? Nos vemos.